¿Sabes qué convierte un problema en una oportunidad? La actitud. Mi actitud no es mecánica. No puedo simplemente ver las cosas de forma optimista o pesimista. Mi entorno normalmente tiene una enorme influencia en mi actitud, pero este día mi entorno no es el habitual. Hoy mi entorno es Islandia. Un rico desayuno y emprendimos el viaje hacia el sur. Pero antes, una pequeña parada en la segunda planta geotérmica más grande del país. Una vista de sus conductos de agua. ¿Qué piensan que es esto de la izquierda? Un hotel. Una prisión, una cárcel. Como que le falta gente, ¿no? Hay dos ahí. Sus cárceles y el famoso círculo dorado por delante. Vaya día el de hoy. Nuestra primera parada obligada es el Parque Nacional Þingvellir, un lugar por demás icónico en Islandia. Su nombre significa Valle de la Asamblea, y es que aquí se fundó el Alþingi, primer parlamento del mundo, en el año 930. Se considera que en este lugar Islandia se convirtió en república. También es aquí donde el país adopta el cristianismo como religión. Este parque nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2004, se ubica en la zona donde pasa la separación de las placas tectónicas de Norteamérica y Eurasia, al igual que el puente entre continentes que visitamos el primer día. Otro dato curioso es que aquí se han filmado algunas películas y series populares. Por ejemplo, Juego de Tronos. Volvimos a la carretera después de pasar un lindo rato en uno de los sitios más famosos de la isla. Aquí ves cómo va por aquí a la izquierda. Todo esto es un valle enorme que está un poquito hundido. La zona del geyser. Está todo el geyser está ahí, salta cada 5 o 7 minutos. Si tenemos suerte se ve desde aquí. Pero es toda la zona activa, toda la zona geotermal por donde están dando la gente. Y es nada, pues ir ahí hasta el final, donde está el geyser, se vuelve. Y están ahí los edificios aquellos donde hay pues baños, cafeterías. Entonces vamos a ir primero a Geyser, a Gullfoss, a la cascada. Okay. Está nada, a 8 minutos de aquí. Vemos la cascada y luego ya volvemos aquí, vemos Geyser y ahí en esas cafeterías si os apetece coger un café, si os apetece picar algo de comer, lo que sea, ahí se puede. Ir al baño. Era momento de dirigirnos hacia el sitio que le da el nombre de Círculo Dorado a esta ruta, la cascada Gullfoss.
Gullfoss es realmente una cascada impresionante. La cantidad de agua corriente generaba un sonido casi ensordecedor. El viento, el agua, el tamaño de la fisura por la que corre el río Blanco. ¡Wow! Aquí fue donde experimenté por primera vez el frío islandés. Y aunque me hubiese gustado verla en un día soleado, la visita a esta cascada tuvo su propio encanto. Para cerrar el día, regresamos unos kilómetros atrás, rumbo al valle Haukadalur, hacia la ubicación de la zona geotérmica conocida como Geysir. No sin antes hacer una parada técnica, para probar una tradicional sopa de cordero islandesa y degustar mi primera bjór, la Viking. Era una cerveza lager, bastante ligera, con un sabor agradable y para nada amargo. Me recordó a las cervezas Tecate. Ahora, volviendo a Geysir, esta zona geotérmica debe su nombre al geyser homónimo ubicado en ella. Este gran geyser lleva mucho tiempo inactivo, a causa principalmente de desprendimientos internos en sus túneles y también al lanzamiento de objetos y piedras por parte de algunos visitantes. Aunque la zona tiene varios geyseres. Yo creo que la característica es que este tiene agua cristalina y este tiene agua de Blue Lagoon. El más famoso actualmente es el Strokkur, cuyo nombre significa batir o agitar. Este geyser lanza chorros de agua y vapor a 90 grados centígrados cada 6 a 10 minutos aproximadamente, logrando alcanzar hasta los 30 metros de altura, en contraparte con el durmiente Geysir, que podía emanar agua hasta 80 metros.
lindo día para estar vivo. Hoy nos toca museo, cascada, playa y más de Islandia. Este es el Museo Lava Center. Aquí nos adentramos a una exposición interactiva acerca de la actividad volcánica, los terremotos y cómo esto se relaciona con la creación de Islandia hace millones de años. Tenemos aquí el Lava Center, que es donde estáis. Esto es básicamente un centro de interpretación de la tecnología de la geología islandesa. Entonces, la pregunta es por qué está el Lava Center como aquí abajo, no está en Reykjavik, que quizá tenga más sentido, hay más gente y tal. Bueno, el hecho es que alrededor de aquí hay 5 sistemas volcánicos activos. Tenemos aquí Hekla. Hekla es uno de los volcanes más activos de Islandia, ha hecho erupción 24 veces desde que la gente se vino a Islandia, hace 1000 años. En el pasado solía hacer erupción cada 150 o 200 años, eso cambió en el 1947, empezó a hacer erupción cada 10 años, años 50, 60, 70, 80, año 2000, Hekla hace erupción y en el año 2010, nada. En 2023, todavía nada. O sea que va con retraso, en este caso 13 años de retraso. El problema es que la cámara magmática de Hekla, donde se acumula el magma antes de la erupción, está tan cerca del suelo, está solo a 3 kilómetros como de profundidad, que si fuera a hacer erupción, si fuera a erupcionar, nos daría como 1 hora de aviso previo. Þingvallajökull, ese volcán de ahí, es un volcán que ahora ya casi se considera inactivo porque no ha hecho erupción en los últimos 10.000 años básicamente, pero hay una teoría que dice que este volcán era 4 veces más alto de lo que es ahora y una erupción muy fuerte, tipo lo que pasó en Pompeya, básicamente una erupción línea se llama, que destruye la montaña. No solía ser 4.000 metros, ahora 1.400, pero es una teoría, no está todavía muy probado. Eyjafjallajökull es el volcán que hizo erupción en el 2010 y que creó esa nube de ceniza que colapsó el trópico allá por una semana. ¿Qué ocurrió? Pues que todas las noticias de de muchos países vinieron a hacer como la noticia aquí, se dieron cuenta de que grabar una nube de ceniza es un poco aburrido, entonces empezaron a grabar en las cascadas, en las montañas, en el Blue Lagoon, entonces era como simplemente publicidad gratuita de Islandia y el turismo desde entonces va arriba. Pero geológicamente este volcán ha hecho erupción 2 veces en los últimos 1000 años, o sea que es un volcán relativamente aburrido. Un poquito más abajo, ahí tenemos la isla de Surtsey. Surtsey es la parte islandesa como más joven, de 1963. Hay una cosa muy interesante que ocurrió ahí, es que de repente apareció una planta de tomate en medio de la isla. Solo lo pueden acceder geólogos. Básicamente uno de los geólogos comió un sándwich, se puso malo, vomitó, momento perfecto, tiempo perfecto, el tomate sale. Les costó 1 año como seguir como los pasos para entender qué había pasado. Y el volcán más interesante, Katla. Katla es otro de esos volcanes que lleva retraso, entre comillas, en este caso 45 años. Hacía erupción cada 60, hace 105 años que no hace erupción, 45 años de retraso son muchos retrasos. Pero lo interesante de Katla, nosotros también, es esto blanco que hay. Esto blanco es hielo. Y el hielo en Islandia, en este caso, no es agua que se ha congelado, es básicamente nieve que se ha compactado, tanto que ha formado hielo. ¿Cómo ocurre? Tú tienes una montaña que en general es un volcán, en Islandia son casi un 99% volcanes, una montaña que sigue creciendo, cuanto más hace erupción, más crece, más alta, acumula mucha nieve en invierno y en verano es que simplemente no hace calor suficiente como para derretir esa nieve, la nieve se acumula y todo el peso de la nieve compacta la nieve en hielo. Entonces en Islandia siempre que estéis viendo hielo, siempre estáis viendo un volcán. Katla en este caso, si vais al hielo más grande, estáis viendo los 3 volcanes más grandes. Öræfajökull, Grímsvötn y Bárðarbunga. Entonces, eso es importante, siempre que hay hielo, siempre hay volcán. No significa que todos los volcanes tienen hielo, Hekla no tiene hielo, Helsinki no tiene hielo. Entonces, os voy a mandar, chicos, dentro de la peli. La peli son 15 minutos, es un vídeo de erupciones.
prácticamente lava porque toda Aunque se separan ahí. ¿O qué onda? Ah. Está cool, Esa es la pluma. Eso es lo que está dando de Portugal. Pero mira, lo que te decía es que no en todas tienen esa peculiaridad de que son las placas y el punto. De la pluma. Como aquí. Ah, ok. Y ahí ves esto. Ujú. De hecho, ahí ves tres cosas. Cueva, Krapla, que es el volcán. Y tienes esta. Ahí está el Fratelli Freddy. Ok, centro hotspot, sistema volcánico, dirección de La Plata. Ah, aquí se está. Ahí están los 4 sistemas volcánicos, ok. Ah, y todo esto es la pura península nada más de Reykjavik. Sí, cierto, aquí está el aeropuerto, mira. Sí, el que entró en erupción estaba cerca del aeropuerto, como por aquí. Lo vi. Es esta origina en el manto, 3 o 4 kilómetros. Ah, ok. La visita al Ava Center cambió mi percepción de todas las maravillas naturales que Islandia ofrece. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do, yeah, we do. We live in a beautiful world. Esta es Skogafoss, una de las cascadas más grandes de Islandia. 60 metros de alto por 25 de largo. Su nombre significa cascada del bosque. La cascada puede ser apreciada al subir los más de 400 escalones que permiten observar al río Skógá, del que nace no solo esta, sino otras más de 30 cascadas. Antes de desembocar en el precipicio de la meseta que corre desde los famosos volcanes Eyjafjallajökull y Katla. Si tienes la suerte de visitarla en un día soleado, se puede apreciar un increíble doble arcoíris circular. Esta puede que sea la cascada más bonita que he visto en mi vida, pero sin duda es la mejor. Si el Ava Center es un recordatorio del respeto que hay que tener por la naturaleza, Skogafoss lo es sobre la belleza que tiene el mismo. Oh, all that I know, there's nothing here to run from.
Ahora vamos en camino a uno de los sitios más icónicos de la isla. Subimos en auto por un acantilado para disfrutar de esta surreal vista. Deer Howley era una antigua y pequeña isla que con el tiempo se transformó en una colina de aproximadamente 120 metros de altura. Su nombre literalmente significa Isla de la colina con el agujero de la puerta. A unos cuantos kilómetros al este de Deer Howley se encuentra la icónica playa de arena negra, Reynisfjara. Esta se ubica justo debajo de Reynisfjall, una montaña en donde podremos encontrar estas formaciones de piedra volcánica conocidas como columnas de basalto. También al lado de esta playa se encuentran los islotes de Reynisdrangar. Se dice que son los restos de un par de trolls que rescataron un bote naufragado, pero al traerlo a la orilla fueron sorprendidos por el amanecer y quedaron convertidos en piedra para siempre. Aunque no lo parezca, Reynisfjara está catalogada como una de las playas más peligrosas del mundo. Esto es por su marea impredecible y espontánea. Las olas pueden ser calmas y tranquilas, o tornarse agresivas y violentas en cuestión de minutos. Subestimar a esta playa le ha costado la vida a más de un turista. Antes de partir, pasamos con el grupo por un refrigerio y pude degustar mi segunda cerveza islandesa, Gull. Esta es una cerveza menos ligera que Viking, amarga pero agradable, bastante buena opción para acompañar una comida. Subimos nuevamente al auto para darle la vuelta a la montaña Reynisfjall, hasta llegar al pintoresco pueblo de Vik y Myrdal, cuyo nombre en español significa Bahía del Valle Pantanoso. Desde aquí pudimos apreciar otro ángulo de los famosos islotes de Reynisdrangar. Desde el paradero de la iglesia del pueblo. En Vik hicimos una última parada por este día para comprar algunos souvenirs. De regreso al camino para dirigirnos hacia el hotel Lucky. Un cuarto lujoso, lleno de comodidades que no sentía merecer. Una cena espectacular, una charla amena, una noche que jamás voy a olvidar porque pensaba en lo afortunado que era yo, de estar ahí, de vivir esto, de ser consciente y poder valorarlo. La vida es horrible, injusta y nefasta. Pero también es bonita, increíble y grandiosa. Disfruto de todo esto porque lo entiendo y soy consciente de ello. No sé muchas cosas, pero entiendo que no necesito saberlas. Y eso basta. Por hoy.
Fjölda áskorana, sagðar ykkur 140 gramma borgari í pretzelbrauð. Svo byrjaði hann aftur að ganga og vísaði nú stafnum að Þegar vatnum sem landflóta í útsöndum fylgist með næsta þætti á bílafæðinu.